La señora madre lo vio, rompió en llanto y eso me dio a mí un poquito de seguridad porque nadie estaba seguro que fuera Pablo Escobar. Se cumplen 29 años de la muerte del capo de capos Pablo Escobar Gaviria en el tejado de una casa de Medellín y su leyenda sigue en aumento. Hoy el que era el director de la DEA y uno de los directores de la policía le cuentan a testigo directo lo que se vivía en esa época. Este es un reportaje de Héctor Sarasti. Estas dos casas al occidente de Medellín son tristemente célebres. Es el lugar ubicado en el barrio Los Olivos, cerca al estadio de Medellín, donde Pablo Escobar pasó los últimos días de vida, junto a su escolta, alias Limón. La tarde del 2 de diciembre de 1993 fue dado de baja aquí el capo de todos los capos, Pablo Escobar, el patrón. En su momento fue la noticia del siglo y todavía da mucho de qué hablar. Terminaba así la vida del delincuente que hizo tambalear a Colombia y a las fuerzas del orden, tanto nacionales como extranjeras. La persecución ya empieza a esconderse y se va presentando esa guerra contra la institución Policía Nacional. Empieza a pagar Pablo Escobar por la muerte de los agentes en servicio en Medellín, a colocar diferentes bombas en diferentes sitios del país. Era una situación horrible porque estaban asesinando policías cada día. Esta es la batalla final contra el enemigo número uno del país, contada por dos de sus más feroces adversarios. Fueron unos momentos muy difíciles porque la cantidad de muertes se daban escalonadas, permanentemente. Yo tengo muchos recuerdos horribles de lo que estaba pasando allá. La batalla final contra Pablo. El narcotráfico le cambió la vida a Colombia y me cambió la vida a mí. El general Luis Ernesto Guilibert, entonces comandante de la Policía Metropolitana de Medellín, recuerda cuando ordenó que bajaran al capo del techo donde terminó su vida criminal. Y la señora madre lo vio, rompió en llanto y eso me dio a mí un poquito de seguridad porque nadie estaba seguro que fuera Pablo Escobar. El narco fue el responsable de que Guilibert sepultara a la mayoría de los más de 500 policías que el cartel de Medellín mató en esa ciudad. Eso era llanto permanente, luto permanente. Uno de los crímenes que más le dolió fue el de uno de sus superiores. Quien fuera mi jefe, Jaime Ramírez Gómez, el hombre que más luchó contra Pablo Escobar. Este destacado oficial fue el mismo que comandó las unidades que hallaron el mayor laboratorio de coca en Colombia, el de Tranquilandia, propiedad de Pablo Escobar y otros grandes capos. Y bueno, gran sorpresa que a orillas del río Yarí encontramos una gran pista de aterrizaje artesanalmente hecha. Quienes pueden dar fe de la magnitud de este megacentro cocalero son el periodista Edgar Sierra Naya y el fotógrafo Gerardo Chávez. Ellos estuvieron en sus entrañas. La cocaína parecían eran no cocaína sino cerros de arena, de esos que uno encuentra en las construcciones. Eso era una explotación industrial. Eso era una ciudad dentro de otra ciudad, era una ciudadela donde habían varias pistas, donde había avionetas, había helicópteros. Este hecho develó la verdadera cara del narcotraficante. Cuando se efectuó el operativo de Tranquilandia, apareció la dimensión económica que estaba manejando él y otras organizaciones. Enemigo que combatía en las calles de Medellín también y como podía la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, en cabeza de su director para Colombia, Joe Toff. Escobar muy temprano en su carrera de criminal descubrió
de que podía intimidar a un pueblo, podía intimidar a un país. Y así que su manera de intimidar era por terrorismo, por asesinatos, por bombas. Por eso, Toff jamás olvida la mentira que significó la cárcel de la Catedral de Envigado, el mítico lugar de reclusión del patrón. Muchos colombianos que querían que se haga un arreglo con Pablo Escobar, sí, para que se metiera, y actualmente se sometió, pero una farsa. La DEA tuvo claro por qué Escobar se entregó. Fue una estrategia de Pablo Escobar, una estrategia, un alto en la lucha, un alto en los problemas, una necesidad que tenía él de reforzarse económica y psicológicamente. Recorrimos en Medellín, Colombia, los lugares más relevantes de la vida del capo. Su lujoso sitio de reclusión, la Catedral. A veces hasta lo malo que se ve le llama la atención. Cuando hablan de la parte buena también uno se queda sorprendido, ¿no? Fue una época muy brava donde hubieron muchas masacres, porque él era el titular, era el dueño del letrero. El barrio que regaló. En mi escuela siempre nos daban un desayuno, una media mañana y un almuerzo de cuenta de Pablo, entonces no lo puedo ver con ojos malos, pero también soy muy consciente de las cosas malas que él hizo. La casa donde murió. Bueno, yo creo que son célebres porque fue un narcotraficante que se puede decir que puso de rodillas un país y fue el más buscado y el que tuvo más dinero de la época. Y finalmente, su tumba. Vienen a rezarle, a traerle estampitas, llevan piedritas de esas como amuletos que llaman, como para buena suerte. Al final, la vida de Pablo es una vida de opiniones encontradas. La historia de que han pasado con esa guerra con los guerrillas, los traficantes y todo, es una historia increíble, pero han sobrevivido. Bueno, Pablo Escobar fue un hombre totalmente desviado en sus conceptos, que no entendió nunca que el gobierno en su momento le tendió la mano para poder cambiar su vida y vivir en la legalidad.